Bueno, para simular el transitorio de este problema, como no tenemos en PESIM un interruptor de 3 posiciones, lo que vamos a hacer es utilizar 3 interruptores simples, ¿vale? Donde pues vamos a poner que en t igual a 0, este estaba cerrado y se va a abrir, este le vamos a llamar S sub 0, este va a ser el S sub 1 y este otro más que va a ser el S sub 2, el que conectaría aquí. Entonces, el requerimiento que vamos a tener es que en t menor que 0 hayamos conseguido el régimen permanente del estado inicial con el interruptor cerrado de este circuito de aquí. Entonces, para eso vamos a darle un tiempo a que se cargue ese condensador, y lo que vamos a hacer es un desplazamiento también en el tiempo de esos 3 interruptores. Entonces vamos a tener S0, S1 y S2, y cada uno de ellos va a abrir y cerrar, bueno, el último no se vuelve a abrir en un tiempo determinado. Entonces vamos a suponer que el T'0 está aquí, y entonces el interruptor este estaba cerrado. Vamos a decir que el régimen permanente, ¿vale?, de este interruptor S0 se cierra en t igual a 0, y para nosotros el T0 va a ser este T'. Vamos a hacer un desplazamiento en el tiempo. En este periodo de aquí hemos conseguido cargar el condensador, estamos en régimen permanente del otro, esta línea me queda muy gorda, vamos a coger una finita, ¿vale? Y esto de aquí es un valor T1 que va a ser, insisto, nuestro T igual a 0. Ahí habríamos alcanzado ya el régimen permanente del primer circuito. Después lo que va a pasar es que el interruptor S sub 0 se abre y pasamos a la posición 1, el interruptor K pasa a la posición 1, y entonces vamos a tener que este va a venir por aquí, va a venir por aquí, y en el T que nos dice que es 4pi milisegundos, volvemos a cambiar de posición y pasamos a que el S3, ¿vale?, se conecte. Entonces este sería como el permanente del T menor que 0, el T0 nuestro lo vamos a poner aquí, y ese periodo de T1 al T2 pues es el que va a estar el interruptor en la posición 1. Entonces este es T2, y lo que vamos a hacer es definir esos 3 interruptores con los puntos que toca, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a coger un tiempo suficientemente largo, que va a ser 0,05 segundos, para definir esos puntos de los 3 interruptores. Bien, el interruptor tiene un control en PESIM que viene determinado por un pulsador, digámoslo así, que a su vez vamos a controlar con una fuente de valores por tramos. Hemos dicho que esto es así, así, así y así. Entonces lo que vamos a hacer es, en cada uno de esos 3 interruptores, utilizar este conjunto: interruptor más control más fuente de tensión hecha a tramos, donde vamos a ir definiendo los puntos de conmutación de cada interruptor, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, este primero, ese sub 0, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 puntos para definir. Este tiene 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 puntos para definir, y este tiene 1, 2, 3 y ya se queda cerrado 4 puntos. Eso es lo que vamos a tener que meter en cada interruptor, que es lo que vamos a meter en PESIM. Bueno, vamos a ver cómo poner los interruptores en el PowerSim. Cada interruptor va a estar compuesto de 4 elementos: el propio interruptor, un controlador, una fuente de tensión cuasi deshecha a tramos lineales y una toma de tierra.
El interruptor, el elemento interruptor está en elementos, power, luego vamos a switches y luego vamos a bidireccional switch, aquí, ¿vale? ¿Veis? El interruptor, lo que es en sí el elemento, está en horizontal y el control que abre y cierra está en vertical. Vamos a ponerle en esta posición vertical. Y ahora necesitamos el control, lo que le va a manejar directamente. La corriente entraría y saldría en horizontal y el control le tenéis aquí abajo a la izquierda. ¿Le veis? On-Off Switch Controller. Le ponemos y la flecha tiene que estar apuntando a lo que sería el control del interruptor. Le colocamos y listo. Bien, ya tenemos 2 de los 4 elementos. El tercero es el que le da la señal al control para que abra y cierre el interruptor, y lo que vamos a utilizar, hemos dicho que es una fuente sources de tensión a cachos lineales. Este, por ejemplo, ¿no? Importante, el punto tiene que estar por aquí. Hay otro tipo de control, pero vamos a usar en principio este, ¿no? Le coloco aquí. Y ahora solamente me faltaría poner la toma de tierra. Así. Este conjunto es el que tenemos que poner en cada uno de los 3 interruptores que vamos a simular. De hecho, si lo fijáis en el archivo que os muestro de ejemplo, le tenéis aquí el interruptor en medio, en la parte inferior central está el primero, que se abriría en T' igual a 0, luego se cerraría este de aquí arriba y luego este otro. ¿Vale? Entonces cada uno de esos interruptores se coloca con los 4 elementos que lleva. Bueno, pues aquí tenéis el primer circuito, es cuando el interruptor está cerrado, tenemos una fuente de intensidad y el condensador. Entonces, en régimen permanente el condensador va a ser un circuito abierto, los 20 amperios van a circular por la resistencia de 3 y nos va a dar una tensión el condensador de 60. Aquí tenéis el circuito para simular y veis que el interruptor está controlado por esta fuente donde decimos que en T igual a 0 se activa, en T igual a 1 pasa del estado 1 a 0 y se mantiene hasta 0,05 segundos. Aquí tenéis el tiempo. Vamos a ir con pasos de una 10 milésima hasta 5 centésimas y al simularlo vamos a visualizar la tensión del condensador y la tensión del control de la fuente para que veáis cómo conecta y desconecta. Doy simular, ¿vale? Y veo aquí la gráfica de la tensión del condensador donde sale de 0 y se carga hasta 60 voltios, vemos el régimen permanente y aquí veis la tensión del interruptor que en T igual a 1 que le he dado se queda abierto ya para más adelante. Entonces lo que vamos a fijarnos es en qué tiempo podemos partir ya de que el condensador está cargado, ha cogido los 60 voltios y vamos a poner que estamos pues aquí en 0,1, 10 milis. Vamos a poner pues por aquí, en un parámetro T1 que es el que luego va a definir el resto del circuito. Esto sería la primera parte. Veis el interruptor S0, se conecta en T igual a 0 y aquí, en este tiempo de aquí, se vuelve a abrir para quedar ya abierto todo el resto de la simulación, ¿vale? Esto sería la primera parte, el del circuito donde tenemos el primer bloque. Bueno, cuando el interruptor cambia de la posición 0 a la 1, en el circuito que tenemos aquí, el S0 se abre, el S1 se cierra, el condensador estaba cargado con 60 voltios y tenemos este circuito de corriente alterna donde vamos a simular sin hacer que todavía entre el interruptor 3, con lo cual veremos, he puesto un voltímetro aquí para ver la tensión de control de ese interruptor 1, y veremos cómo se establece el régimen permanente de corriente alternado. Y simular, veo por un lado la tensión del condensador y veis lo que os he dicho, el condensador estaba cargado en 60 voltios, en un momento determinado que he puesto como T1 hemos cambiado y se mantiene la tensión en ese punto y vuelve a coger un régimen permanente de corriente alterna. Fijaros que aquí y aquí no es lo mismo. Y a partir de ahí, pues, como no hemos cambiado todavía el interruptor a la posición 2, pues se mantendría ahí. Vamos a poner
el interruptor de ese cambio de posición. Doy aquí screen, añadir screen y digo que añado este VSUS1 que es el interruptor de control. Como veis, justo en el momento en que se ha cerrado ese interruptor, el otro se habría abierto, se produce el transitorio de corriente alterna. Si esto fuera, si no hubiera un condensador y fuera resistivo, subiría el pico directamente hasta el máximo que coge el régimen permanente. A esto falta ahora volver a cambiar el interruptor a la posición 2. Bueno, y al final, cuando el interruptor cambia a la posición 2, tenemos este otro circuito. Ese sub 0 y ese sub 1 se han abierto y ese sub 2 cierra al cabo de ese tiempo que nos dicen de 4pi milisegundos, y el circuito que nos queda es este de aquí de la derecha, de corriente continua, donde el condensador va a quedar cargado con una tensión, la que sea, de corriente continua. Entonces, dando los parámetros de los interruptores y simulando, tenemos, me voy a ver la tensión del condensador, es esta, ¿vale? Y veis que aquí, en este momento de T sub 1, que estaría aquí, voy a ampliar, aquí teníamos el T sub 0, de aquí hasta aquí hay 4 milisegundos, y manteniendo el punto de la tensión, por ser un condensador, ahí se produce una descarga o un cambio de tensión desde donde estábamos, que habrá que calcular ese punto, hasta el valor final que va a coger, ¿vale? Y esta sería la solución del problema. Para ver un poco cómo iban los interruptores, he puesto tres voltímetros, uno en cada uno de los interruptores, VS1, VS2 y SV0, 1 y 2, perdón, y vamos a visualizarlos. Entonces doy aquí al Run Sim View, añado el V1, V2, bueno, voy a hacerles por separados para que se vean mejor, V1, un momentín, simular, Run, que son estos. Ok, ahí tenéis el primer interruptor del primer tramo del transitorio, screen, añadir screen, y ahora añado el 2, ok, veis el interruptor que mantiene la corriente alterna circulando entre T igual a 0 suyo, que nosotros es pues unos 12 milisegundos o así, y después el interruptor tercero, que es este. Desconecta la corriente alterna en este momento de aquí y pasa a la corriente continua final. Con esto, añadir la tensión del condensador, ¿veis? Bueno, como está a distinta escala no nos entra. Quería añadirla en otra ventana y me he equivocado. Ok, vale, nueva ventana aquí. Y aquí sí que creo que metiendo la tensión del condensador lo veis, ¿vale? Ahí tenéis todo. Este es el transitorio completo de los tres estados y estos son los tres interruptores, cómo van cambiando en los momentos. Desde el primer momento de continua hasta el final del régimen de alterna, pues tenemos esa posición 1 que dura, según el enunciado, 4 por pi milisegundos. El régimen permanente final le podríamos haber cortado en 40. Hemos simulado 50 milis, pero podríamos haber cortado en 40. En 30 se ve que todavía no ha alcanzado el régimen permanente.